corrientes como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblos tuyos somos todos nosotros. Vamos a leer el segundo texto, que va a ser Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Proverbios, capítulo 17, ¿No le toman? versículo 15. ¿Sí? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ya, y el versículo, capítulo 20, versículo 9 de Proverbios. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hasta ahí. Bueno, comenzamos con estos textos y creo que volvamos nuevamente a Isaías 64. Vamos a hablar acerca del Evangelio. Bueno, ustedes saben que comúnmente se habla en todas las mayorías de las iglesias de índole protestante, que entre comillas se apoyaron las doctrinas que nacen a partir de la Reforma, o se promovieron por medio de la Reforma, anticatólica, ¿ya? Todos hablan del Evangelio. Incluso la misma Iglesia Católica también habla del Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un cateo de cada una de las cosas que cree la gente respecto al Evangelio, parece que no se cumple lo que dice Filipenses capítulo 27, que cada uno del grupo que conforma la Iglesia debe defender a unánime el Evangelio. ¿Por qué? Porque parece que lo que entienden cada uno de las personas respecto al Evangelio no es lo mismo que la Biblia señala de lo que es el Evangelio. Cuando tú le preguntas a un Boy Scout qué entiende respecto a la persona de Jesucristo, te va a decir que Cristo murió por mis pecados. Cuando tú le preguntas a un católico qué sabe de Jesús, Jesús murió por mis pecados. O cuando tú le preguntas a alguien qué significa la cruz que lleva en su cuello, le preguntas, él te va a responder, Jesús murió por mis pecados. Aun cuando es una verdad doctrinal que Cristo murió por los suyos, no necesariamente involucra que esa declaración doctrinal sea entendida de la manera como debe ser entendida por aquellos que son salvos. Y es más, se deja ver la inconsecuencia de esto cuando las personas que promueven esto dicen, Cristo murió por mis pecados, vive en vida inmunda, como nosotros vivíamos en otro tiempo. Entonces, cuando leemos el texto de Isaías, y creo que la mayor inconsecuencia de la sociedad hoy día es pensar que es buena. La mayor inconsecuencia es lo que dijo el hermano Martin Lloyd Jones en algún momento, es rebajar al hombre o elevarlo en dos maneras. Y la inconsistencia está en esta. Rebajamos al hombre y lo comparamos con un animal y desechamos que ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, como lo dice el libro de Génesis, o bien lo elevamos a tal grado de que es capaz de reformarse a sí mismo, de cambiar por sí mismo, y no solamente eso, cambiar su sociedad y generar un mundo perfecto. Y todas esas dos ideas que son contrarias, pero en sí se generalizan en lo siguiente, que las dos son inconsecuentes. ¿Con qué? Con la Escritura. Si tuviésemos que decir algo respecto al hombre, las palabras de Isaías creo que resumen de manera muy bien lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Isaías nos dice, saliste del encuentro de que con alegría hacía justicia, buscando a alguien que hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. La pregunta, Isaías se podría preguntarse, ¿encontró Dios alguno? Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y pregunta Isaías, bien, ¿podremos acaso ser salvos? La inconsecuencia mayor de esta sociedad es pensar que aun cuando reconoce intelectualmente que ha pecado y ve el pecado como una práctica eventual, no constante en su vida, sino como una práctica eventual. Eventualmente peco, no soy tan malo.
no soy comparable al asesino que está en prisión, no soy comparable al narcotraficante, pero eventualmente reconozco que he pecado. Esa inconsistencia es desbaratada por Isaías, que nos dice, ¿podremos acaso ser salvos? La pregunta que nace Isaías de ¿podremos acaso ser salvos? No nace por alguien que eventualmente ha pecado, sino porque reconoce que hay culpa. Y mire la descripción que dice en el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras mejores justicias o nuestras buenas obras son para Dios como trapo de inmundicia. Si tuviese que examinar el contexto en el que se desarrolla eso, y nosotros siempre lo hablamos, lo que entiende Isaías como trapo de inmundicia no es en sí no es una hipérbole, sino que es una comparación, utilizando una figura retórica de una metáfora, donde está poniendo la justicia del hombre de igual modo como unos trapos de menstruación de una mujer, o bien como unas prendas de unos leprosos. Entonces es como tomar esas prendas y decirle a Dios, mira Dios, estas son mis buenas obras. Entonces Isaías, frente a la realidad de que el hombre es pecador, y dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, algo aborrecible para Dios, todas nuestras obras que nosotros podamos hacer son condenables para Dios. Es más, la confesión de Heidelberg reconoce claramente que el hombre no puede lograr la satisfacción por medio del cumplimiento de la ley, sino que más bien acrecenta su deuda cada día al intentar hacerlo. Todos nosotros somos suciedad y todas nuestras obras como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento. ¿No hay nadie que invoque tu nombre? ¿Hay alguno? No. Que se divierte para apoyarse en ti, por lo cual tú escondiste, y muestra una actitud de Dios frente al pecado. Tú escondiste de nosotros tu rostro, nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Y mire lo que dice al final, nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. No sé si usted ha leído lo que dice Salmos, Proverbios y Romanos 1, pero una de las formas como Dios manifiesta su ira al pecador es dejándolo hacer lo que quiere. Nos entregó a la inmundicia, nos entregó a las concupiscencias, lo entregó a hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque una de esas formas es cuando el hombre rechaza la verdad de Dios y le ama la injusticia, Dios lo entrega a sus propias pasiones para que se corrompa aún más y reciba la retribución debida de su extravío y sea merecedor y pueda ver el juicio de Dios que lo juzga constantemente. Entonces, ¿por qué hablo primeramente esto? Hablo primeramente esto porque la verdad que nos dice la Biblia respecto al hombre es que en el hombre en sí mismo no hay ninguna bondad. ¿Y qué me refiero con esto? De que no solamente el hombre es pecador, sino que el hombre es culpable de juicio a causa del pecado. Tendríamos que reconocer para iniciar una primera doctrina, y esta doctrina se encuentra en Edén, que nuestros padres Adán y Eva, como dice Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cayeron del estado original de justicia en el cual estaban, en el cual fueron creados, y esto lo hicieron mediante desobedecer el mandato de Dios que les decía: de todo árbol del huerto puedes comer, más del fruto del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Conocemos el relato de Génesis muy bien. Adán y Eva pecaron contra Dios, comieron y la transgresión vino sobre ellos, la promesa se hizo efectiva y la muerte y el pecado entró en el corazón de Adán y Eva. Y no solamente esto, quiero decir, una de las mayores realidades presentes y consecuencias a causa del pecado producto de Adán y Eva. Vayamos a Romanos 5:12 y miren lo que dice Dios respecto a la consecuencia del pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre fue ese? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Probablemente un texto muy conocido, pero analicemos qué significa eso. Significa que porque Adán pecó, Dios nos culpabiliza a todos nosotros por el pecado de Adán. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué si yo no estaba en el huerto? ¿Cierto? Bueno, la Biblia da mucha respuesta a eso, ¿ya? Que no vamos a hablar en este momento. Pero lo importante es que tienes que ver que Dios no ve al ser humano con ojos de bondad. De hecho, mucho del evangelicalismo moderno representa al hombre simplemente como un hombre que está separado por barreras
barreras simplemente barreras espirituales de Dios, y que finalmente depende de la decisión del hombre venir a Dios, porque Dios está interesado en ayudar al hombre en sus problemas emocionales, en ayudar al hombre en sus problemas financieros, y se nos presenta así, entre comillas, el evangelio, que no es evangelio. Pero lo que dice aquí Dios es que dice otra cosa. Dice que el pecado, el resultado del pecado trajo la muerte para toda la raza humana, y no solamente esto, sino que trajo por consecuencia el pecado, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Desde Adán para adelante todos los hombres han nacido malditos por Dios. Todos los hombres nacen en pecado. Muy bien lo expresa la palabra de David en el Salmo 58.3, si usted lo puede leer. Dice algo acerca de los bebés que nacen. 58.3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y esto también se reitera en el Salmo 53.8, si no me equivoco. No, hay 53.8. 53. El otro texto no me recuerdo. ¿Ya? Pero está entre el 51 y el 58. ¿Ya? También hace mención a que los hombres nacen en pecado. Y esta es una verdad, que los hombres nacen en pecado, que de alguna manera explica la consecuencia de los resultados que nosotros hemos tenido como raza humana. Cuando yo me acuerdo, cuando iba a la escuela dominical, y siempre lo digo, cuando chico, eventualmente mi mamá me llevaba y yo me presentaba a la profesora que no conocía el Evangelio, y ahora entiendo que no conocía a Cristo tampoco. La profesora de escuela dominical me presentaba una pancarta con un corazón, y este corazón era el corazón del hombre. Acá aparecían murciélagos, serpientes, reptiles, cosas negras y feas, tarántulas, y acá aparecían osos cariñosos, ¿cierto?, arcoíris y una serie de cosas. Y decía que el hombre nacía bueno, pero finalmente lo que lo hacía malo era elegir lo malo en el transcurso de su vida, y que finalmente lo circunstancial iba representando que este hombre vaya escogiendo lo malo. Claudia, aquí hay un versículo que a lo mejor es el que tú... ¿Sí? ¿Cuál es? Salmo 51, 5. Sí, ese. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces nos enseñaban, ¿cierto?, que el hombre nace bueno, y esto es una idea que la verdad que, aunque no lo sepamos, nace no de la Biblia, sino que nace a través del humanismo rousseauiano, ¿ya? Rousseau fue el primero que elaboró la idea de que el hombre nace bueno, y habló del hombre salvaje, ¿cierto?, que finalmente el hombre civilizado, que está potenciado por distintos elementos negativos, va a degenerarse mayormente. Pero hay hombres que no han conocido la civilización, por lo tanto son hombres buenos. Y la teoría del hombre salvaje, del mal hombre, del buen salvaje. El buen salvaje. Entonces, el caníbal que está, o sea, el hombre primitivo que está en la selva en sí, no es un mal hombre, porque no está en contacto con esta civilización tan corrompida que lo corrompe. Y pone al hombre como víctima, como resultado de la corrupción de los otros. Bueno, esta es una idea que nace de un corazón perverso, nace del mismo corazón de Satanás, y lamentablemente está introducido a lo que hoy día se enseña como el Evangelio, en muchas iglesias evangélicas que no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca ha afirmado eso, todo lo contrario. El Salmo, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Jeremías 17, Sí. Perverso el corazón del hombre. Perverso corazón de luz, engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, frente a esta realidad, esta idea rousseauiana de que el hombre es bueno se ha introducido en nuestra sociedad occidental, y sobre esta base se ha formado la psicología moderna, que pone al hombre como una víctima de las circunstancias, y finalmente hoy día el hombre es una víctima. Hoy día la gente no va a la cárcel porque cometa delitos, sino va a la cárcel para poder alejarlo de la sociedad y para poder reformarlo, porque el hombre necesita ser reformado, etc. Y aunque no lo crea, esta idea es muy aplaudida por nuestra civilización, pero no es aplaudida por la Escritura. Decía Martin Lloyd-Jones en un libro el hermano Martin Lloyd-Jones, pastor Martin Lloyd-Jones, un pastor que murió
Él decía, bueno, si esta idea es verdad, entonces ¿por qué le ponemos pestillo a nuestras casas cuando salimos? Si el hombre es bueno, ¿por qué le ponemos pestillo a nuestras casas cuando salimos? ¿Por qué existe la policía? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué? Y Santiago nos da una explicación muy buena. Porque todo esto nace a partir del corazón del hombre. Cuando de la concupiscencia de nuestros corazones se había traído. De ahí nace la guerra. Entonces, sabiendo que el hombre es malo, la pregunta es, ¿eso es una verdad bíblica? Lo es. Ahora la pregunta es, ¿qué consecuencia tiene ello? Una gran consecuencia. Nosotros no somos malos porque hagamos cosas malas. Hacemos cosas malas porque somos malos. El hombre no es pecador porque peque. Peca porque es pecador. Y finalmente, sabiendo esta realidad de que el hombre es malo, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Y una vez un predicador que se llama Paul Washer dijo el problema muy bien. Preguntó lo siguiente: ¿quieren que les diga la verdad más grande acerca, la verdad más horripilante respecto a la verdad más horrible para usted? Él estaba en una universidad y la gente esperaba la verdad. ¿Quieren que les diga la verdad más temible que le pueda decir? Y después que del expectante tiempo les dijo, Dios es bueno. Y la gente miró y dijo, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Que sea bueno. Para nosotros es bueno que Dios sea bueno. ¿No? Sí, la pregunta, ¿qué hace un Dios bueno con gente mala? Hemos entendido que la bondad de Dios, a través de esta falsa predicación del evangelicalismo moderno o de la doctrina evangélica moderna, es que la bondad de Dios es permisiva respecto al pecado. Y nos olvidamos de los textos que dice Santiago, Salmo 7:11, que dice, Dios es juez justo, está airado todos los días contra el impío. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces, ¿cómo lo demostramos esto? Con frases como esta: Dios ama a los pecadores pero aborrece el pecado. ¿La han escuchado? Y siempre lo digo lo mismo, no está en la Biblia. Búsquelo en la Biblia, le doy 10.000 pesos y la Biblia. No está en la Biblia. Y justamente estas frases son parte de la práctica de la predicación del Evangelio de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias no conocen el Evangelio. Muchas iglesias no conocen el Evangelio, o la gran mayoría de las iglesias no conocen el Evangelio. Dios te ama. Todo el tiempo. Se promueve que finalmente se omite la verdad respecto al hombre y se enseña que finalmente Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, como externalizar el pecado del hombre. Como si se pudiese externalizar la condenación por el pecado y finalmente lo que fuera arrojado al infierno fuera el pecado y no al hombre. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice Dios está irado contra el impío y contra su pecado. Es propiamente tal, esencialmente del cual el hombre es responsable y es inherente a él. Siendo esta una gran verdad bíblica, la pregunta es, quiero decir que en relación a este pecado, todas nuestras facultades del alma y del cuerpo estaban totalmente contaminadas por causa del pecado. Por ende, lo único que hacemos es pensar en pecado, lo único que vivimos es pensar en pecado, lo único que hablamos y sin Cristo es pecado, lo único y las relaciones que le hacemos no las hacemos para Dios, es pecado. Incluso cuando pensásemos que pudiésemos hacer algo bueno dentro de esa condición, Isaías nos es claro y nos dice, vuestras buenas obras para Dios son trapos de inmundicia. O sea, mira el estado en que Dios pone al hombre. No lo ensalza como quiere Santo Tomás que le ensalce, tú eres bueno, tú eres excelente, sino que dice, tú eres corrompido, eres esclavo de la inmundicia, eres hijo de la iniquidad. Entonces, frente a esa realidad, la pregunta es, y yo cuando predico el Evangelio siempre les digo esto, la gente me pregunta, pero ¿por qué tú me llamas a mí pecador? No solamente esto, no solamente esta verdad es una gran verdad bíblica, sino que la Biblia también nos enseña que el hombre le fue entregado una constitución legal para poner rectitud a su vida, de la cual no ha cumplido. Que estos son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos reflejan por qué somos pecadores. Dice Primera de Juan, y Primera de Juan define el pecado y dice, pecado es toda transgresión de la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Para saber que somos pecadores, vayamos a Éxodo 20.
Este fue el texto que al hermano Pablo, en el Romanos capítulo 7, dijo: yo pensando que por medio de Éxodo 20 me podía salvar mediante ese cumplimiento, he llegado a la gran conclusión que este texto me condena. Y en vez de ser un texto que me trae vida, dice el hermano Pablo, me fui muerto. Me fue para muerto. El mandamiento que me era para vida, finalmente No fue para resultó en muerte en mi vida. Vamos a leer si a usted le resuelve para muerte al igual que el hermano Pablo. Y si le resuelta para muerte, déjeme decirle que hay esperanza para su vida. Pero si este mandamiento usted lo ve como que usted lo ha cumplido todo y no le genera ningún problema, déjeme decirle que usted El mismo mandamiento lo va a condenar. el mismo mandamiento lo va a condenar el día de su muerte. Éxodo 20. Yo sé que lo conocemos muy bien, pero vamos a profundizarlo. Versículo 1. Yo soy Jehová tu Dios, y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo del mar, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Estos dos mandamientos que están presentes aquí no hablan de un denominador común que es la idolatría, ¿cierto? De hecho, nosotros en la cultura protestante siempre sacamos estos textos para hablarnos acerca de los católicos y nos gusta esa confrontación católico-protestante, ¿cierto? Que finalmente hablamos de que ellos están mal porque idolatran, pero aun cuando dejaban de hacerlo igual estarían mal. El texto no habla de la idolatría, y la idolatría es poner en primer lugar cualquier cosa en tu corazón antes que Dios. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Dios nos ordena taxativamente de que solo a Él debe ser rendida toda la gloria de nuestra vida. Y lo dice de la siguiente manera. 6.5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El texto nos está enseñando que el hombre se particiona en alma, fuerza, cuerpo y mente, ¿cierto? Sino que está haciendo un énfasis. Ama a Dios con todo. El apóstol Juan nos pregunta en su carta, en primera y segunda y tercera de Juan, y nos dice: esta es la demostración que ustedes aman a Dios, si guardan sus mandamientos. Y yo me pregunto si hemos guardado el primer y segundo mandamiento de esos 20. No tendrá Dios ajena delante de mí. Yo pregunto si has puesto en primer lugar en tu corazón a Dios antes que todas las cosas. ¿Y cómo sabes esto? Si hoy día guardas sus mandamientos o ya has guardado toda la vida sus mandamientos. Te hago una pregunta: ¿has guardado toda la vida sus mandamientos? O incluso, yo siempre hago la misma pregunta: ¿podrías decir que en estos últimos 5 minutos has guardado sus mandamientos? No. Por tanto, ya eres un idólatra. Porque Éxodo 20 nos acusa de esta manera. Es más, podemos acudir a Isaías capítulo 44. Y si te dijera que sí, habría mentiroso. Sí, así es. Y si tú me dijeras que sí, dice Dios, el que dice que nunca ha pecado es mentiroso, y hace a Dios mentiroso. ¿Por qué hace a Dios mentiroso? Porque Dios te acusa de culpable y te acusa de mentiroso también. ¿Sí? Entonces, Isaías 44 nos habla un aspecto de la idolatría. El primer aspecto es el versículo 9, dice que comienza a hablar acerca de la insensatez de la cual un carpintero, un herrero, y hay gente que trabaja con el metal, ha hecho un dios, y a este dios le atribuye adoración. En Isaías 46 también nos habla de la misma insensatez, pero mire cómo representa la idolatría en el capítulo 46, versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacaron oro de una bolsa, lo pesan en plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran, le adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en un lugar, así como la Candelaria, ¿cierto? Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan, pero no lo libra de tribulación. En nuestra cultura occidental, la reforma protestante acusó bastante a la Iglesia Católica de ser
de no ser una iglesia que conducía a Dios por darle culto a las imágenes. Pero no solamente esto, sino que quizá hoy día, aun cuando es un énfasis y una práctica cotidiana que hemos atribuido cualidades divinas a la creación, vemos la adoración a los toros, vemos la adoración a las vacas, vemos la adoración a las moscas, al dios Scrum, vemos la adoración a los animales, a las estrellas, ¿cierto? A los gatos, a los astros, al horóscopo, ¿cierto? Se le atribuye cualidad divina y por medio del movimiento de los astros mi vida va a cambiar y por eso yo soy Piscis, tú eres Leo y yo soy no sé qué. Todo eso, la Pachamama, ¿cierto? Que ahora vino el Huetrupantru. Todo este movimiento de alguna manera le atribuyen deidad a la cualidad, a la creación de Dios. Y todas estas son finalmente distintas expresiones de la religión del hombre. Pero no solamente esto, sino que también si nosotros hemos participado alguna vez en nuestra vida en alguna de estas prácticas, ya somos idolatras. Ahora, quiero señalar lo que dice Romanos capítulo 1, porque Pablo también se va a referir respecto a este mandamiento en un sentido. Él va a decir en Romanos capítulo 1 del 18 al 32 que la ira de Dios viene sobre toda persona que rechaza la verdad de Dios. Dice, la revelación de Dios, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su justicia detienen la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Otra de las formas de la idolatría es que no solamente Dios se ha revelado su existencia y su gloria por medio del elemento de la creación, sino que nosotros como seres humanos le hemos atribuido cualidades divinas a esto y hemos cambiado la gloria de Dios por la mentira, dando culto a la criatura antes que al creador. Pero no solamente eso, sino que comienza a hablar de las prácticas como consecuencia de la idolatría. Y entre ellos describe que después que ellos conocieron a Dios, rechazaron a Dios, dice, profesaron ser sabios y se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por la mentira, se envanecieron en su propio razonamiento, rechazaron a Dios, por lo tanto Dios lo entregó a la inmundicia y como consecuencia de la idolatría han llegado incluso a profanar sus propios cuerpos. Habla de la práctica del homosexualismo, del lesbianismo, habla de la adoración a los animales, de cambiar el uso natural que es contra la naturaleza, etc. Y después va a hacer una descripción general de todo lo que hay en el corazón del hombre, producto de la transgresión y rechazar la verdad de Dios. Como ellos no probaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el mejor currículum del ser humano. Este es el currículum vitae del ser humano, un ser humano totalmente corrompido, que su idolatría se demuestra habiendo rechazado a Dios. Entonces Pablo lo que quiere enfatizar es que no solamente la idolatría es la práctica de una veneración de un animal o una cosa, sino que si tú has cambiado la gloria de Dios y la has cambiado por la mentira, ya eres un idólatra. Si tú has rechazado la verdad de Dios, eres un idólatra. Y yo te pregunto, ¿tú naciste amando a Dios? La Biblia me dice que no. Pues ya naciste siendo un idólatra. Ahora, puede citar otro mandamiento en Éxodo 20. Dice, no matarás. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. Bueno, yo espero que ninguno de ustedes sea un Aníbal, ¿cierto? Que se coma y degolla a las personas. Y nadie de ustedes lo haya hecho alguna vez. Pero aun cuando no lo han hecho, y no lo hemos hecho, y yo no he matado a ningún hombre, porque Dios me ha refrenado en mi depravación para que no lo hiciera, no porque hubiese una facultad buena en mí que me limitara a hacerlo, sino porque Dios me refrenó. La verdad es que dice Mateo capítulo 5, Jesús comenta este mandamiento, no matarás. ¿Y sabe lo que dice? Que cualquiera que odie a su prójimo, cualquiera que insulte a su prójimo, cualquiera que se enoje sin razón contra su prójimo es un asesino. ¿Estás enojado contra tu prójimo? ¿Has odiado alguna vez a alguien? ¿Le has dicho una mala palabra, un garabato, un insulto a alguien? Sí, yo lo he hecho. Eres un asesino.
O sea, en la escala de valor, Dios no jerarquiza el pecado mayor o peor. Dios ve al asesino Dios ve al mayor descuartizador de la historia igual que aquel que ha insultado a su hermano. Y a los dos lo va a tratar de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es santo. Dios es bueno. Y parece que aquellos que cantan buenos alabarte Señor sin entendimiento no entienden esta verdad. Porque ven en la bondad de Dios como una bondad que finalmente ve al culpable como inocente, solamente en base de un reconocimiento frío y formal de su pecado. Y esto no es lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que acabo de citar de que el hombre simplemente por odiar a su prójimo, por enojarse sin razón contra su prójimo o insultarlo, está en Mateo 5:21. También en Éxodo 20 encontramos la siguiente declaración: no cometerás adulterio. Bueno, todos nosotros entendemos que en el lenguaje común, en español, adulterio significa intimar con una mujer o un hombre que no sea tu esposa ni tu esposo, ¿cierto? Pero Jesús no solamente entiende esto por adulterio, al citarlo en el versículo 27. Oíste del libro de Mateo 5:27. Oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En Éxodo 20. No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que codicia a una mujer, yo miro que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero con ella en su corazón. ¿Ha mirado a una mujer para codiciarla? ¿O un hombre para codiciarlo? Como dice el hermano Charles Spurgeon, y a ustedes le hablo a aquellos hombres que se postran sus pesados cuerpos sobre sus bastones. ¿Acaso no podrían reconocer que nunca han codiciado a una mujer? ¿Acaso sus canas piensan que su alma es tan blanca como sus canas para pensar que nunca han cometido ningún delito contra el Dios del cielo? Y aún nosotros, ¿has codiciado a una mujer? ¿Te has deleitado en la pornografía y viendo cosas inmundas? ¿Te has deleitado en las cosas que Dios aborrece, incluso simplemente los galanes de las teleseries? ¿Te has deleitado viendo el drama de una teleserie que consiste simplemente en engaños, decepciones, infidelidad? ¿Te has deleitado en eso? ¿Mirándolo, divirtiéndote? Bueno, eso es aborrecible a Dios. Muchas de las prácticas que nosotros hacemos, y siempre lo digo, y cuando lo supe me atemoricé, mucho de lo que nosotros hacemos, que para nosotros parece normal y legítimo, para Dios es aborrecible. Y una de las cosas es el adulterio. Yo siempre digo lo mismo en calle Ramírez. Ibas caminando por calle Ramírez cuando predico el Evangelio. Ibas con tu esposa de la mano. De repente aparece una muchacha guapa en el camino. La miraste, la codiciaste, ya se adulterado en tu corazón. Todos deberíamos reconocer que lo hemos hecho. Bueno, sigamos con Éxodo 20. Llevamos 2 mandamientos. 3 mandamientos. No robarás o no hurtarás. Para robar para Dios es simplemente extraer algo que no es propio de ti. O tomar lo ajeno. Yo me acuerdo que después del colegio salía, me iba de clase y vivía cerca de una feria en la quinta región y me iba a robar naranjas y limones para comérmelo con mi amigo, mi compañero de curso. Después me iba a jugar a la pelota. Era una práctica normal ir a robar a la feria para mí. Agustín de Hipona, él entendió que él recordó su depravación cuando un día, y entendió su depravación no porque un día haya asesinado a alguien o aun cuando llevó una vida bastante inmoral, pero él entendió su depravación por un solo evento de su infancia. ¿Sabes cuál es? Que él se recordó botando la manzana del árbol del vecino de su casa, no porque tuviese hambre, sino por maldad. Entonces, todas esas cosas, el robar para Dios, no son solamente aquellos ejecutivos de la AFP que le roban a los pobres, sino que también, si tú le hayas trajado 100 pesos a tu mamá para comprarte un pequeño chicle, ya es un acto de robar. Ahora nosotros como seres caídos, gente que tiene la naturaleza pecaminosa en su vida, dimensionamos eso y decimos, pero no es tan grave. ¿Y quién lo dice? ¿Dios o tú? Vamos a ver qué dice Dios después. Y otro mandamiento dice el 16, versículo 16 del capítulo 20, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Has mentido alguna vez?
¿Alguien podría decir que nunca ha mentido? ¿Podría decir tú que nunca has dicho la mentira? Tu mamá, tu profesora, cuando a veces pedías permiso para salir en base de mentiras, ¿cierto? A la calle, o juntarte con los amigos en base de mentiras, o cuando le mentiste a la profesora. ¿Nunca has mentido? Bueno, alguno formalmente podría reconocer que sí, se ve representado en alguno de estos mandamientos, pero déjame decirte cuál es el problema de esto. Y te voy a mostrar el pasaje que aterrorizó mi vida para darme cuenta, al igual que Pablo, que estaba muerto. Deuteronomios 27-26. Aquí Moisés ha repetido la ley y mira lo que hace el Deuteronomio después de todos estos mandamientos que nosotros acabamos de leer. Mira con qué calificativo comienza. Maldito todo aquel que no confirmare la ley para la palabra en esta ley para hacerla. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 10. Miren lo que dice Gálatas. El mismo Pablo que vio su condenación por medio de la ley, miren lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y Santiago 2.10 dice algo peor. Dice Santiago 2.10. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto. O sea, si tú has cumplido los 10 mandamientos, o sea, 9 de los mandamientos, pero has mentido solamente una vez en tu vida, mira, se hace culpable de todos. Como el joven rico, que de su cuento había guardado todos los mandamientos. O sea, si has cumplido todo, o sea, crees que has cumplido todo, pero has faltado solamente en uno, alguna de tu vida, dice la Biblia que te hace culpable por todos. En el 11 explica por qué. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, que es Dios, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas insultando a tu prójimo, te haces transgresor de la ley. O sea, Pablo vivió en Romanos 7, dice Pablo, y yo vi el mandamiento y pensando que esto para mí es vida, pero cuando vi el mandamiento que dice, no codiciarás, él volvió a su pensamiento y dijo, yo he codiciado a la mujer de mi prójimo, soy un culpable. Ahora la pregunta es la pregunta que hace el hermano Job. Siendo esto una realidad, siendo nosotros culpables, los calificativos que utiliza la Biblia para referirse al hombre, ¿sabes cuáles son? Enemigo de Dios, hijo de la ira, hijo de desobediencia, esclavo de las concupiscencias, hijo de Satanás, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, malditos. La pregunta es, estando nosotros en esta condición corrupta de maldición, ¿cómo podemos salvar? ¿O qué podemos hacer para ser salvos? Os repito la pregunta. ¿Crees que puedes hacer algo si Isaías te dice que tus mayores justicias son obras inmundas? ¿Crees que puedes hacer algo para quitarte este estado de maldición y de ira y de enojo? Porque Dios, si tú no has sido justificado, Dios te ve ahora como un hijo de ira. Si tú no has sido declarado justo por Cristo mediante la obediencia de Cristo y mediante su sacrificio expiatorio, si tú no has sido reconciliado con Cristo, tú eres un hijo de ira. Había un himno antiguo que explicaba un predicador que era así, y yo también lo he escuchado alguna vez. ¿Cómo se justificará el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre para justificarse para con Dios? Y la respuesta del himno era nada. ¿Qué puede hacer el hombre para reconciliarse con Dios? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para reconciliarme con Dios siendo un pecador? Nada. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo no puedo contribuir en nada a mi salvación. Yo no puedo obrar ni siquiera ninguna sola cosa para intentar satisfacer las transgresiones cometidas por mis pecados. Nada. Y creo que bien lo expresa el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 4, versículo
del 4 al 5 dice: pero al que obra, se refiere al que obra para su salvación, su salario no le es contado como gracia, sino como deuda. O sea, si tú intentas ganarte la salvación, Dios no ve eso como una buena acción, sino lo ve como una deuda. No te suma puntos, sino que te descuenta. Pero aún pensamos en la iglesia evangélica, o piensan muchas iglesias evangélicas, que debiésemos cuestionarnos si son iglesias, que el hombre finalmente, Dios es un Dios que está rogando al hombre que venga a Él, pero el hombre no quiere venir a Él. ¿Sabes por qué? Porque el hombre odia a Dios. Dios no quiere venir. El hombre no quiere venir a Dios. El hombre por sí mismo nunca podrá decidir por Dios, porque el hombre odia a Dios, aun cuando diga que lo ama y crea que lo ame y esté convencido de que lo ame. Lo odia. ¿Y sabe cómo se demuestra que lo odia? Porque no lo ama. ¿Y sabe cómo se demuestra que no lo ama? Porque si lo amara, guardaría sus mandamientos. Y lo contrario a amar es odiar a Dios. El hombre no ama a Dios, lo odia. Y lo odia con todo su corazón. Y nosotros como creyentes en esta iglesia nos hemos dado tan cuenta de eso, que cuando predicamos el Evangelio, la gente odia el Evangelio. Si no se demostrara esto, ¿por qué hay tanta poca gente acá? Y la gente prefiere ir a lugares donde les prediquen, que finalmente depende de una decisión para que ellos se reconcilien con Dios. Y se engañan creyendo que han sido salvos porque decidieron alguna vez. Pero la salvación no depende nada de lo que el hombre puede hacer. Frente a esta verdad, quiero decir lo último sobre esto, y quiero decir que cabe mencionar que Dios estableció un día en el cual juzgará al hombre con la justicia de Jesucristo, como dice Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Dios ha establecido un día para los hombres, para el mundo, en el cual va a juzgar a los hombres. ¿Sabes con qué lo va a juzgar? Por medio de la justicia de Cristo. ¿Y sabes cuál es la justicia de Cristo? La ley. Y lo va a juzgar por sus buenas y malas obras. Ahora yo te pregunto, si Dios te juzgara a ti, ¿serías inocente o culpable? ¿Podría decir que eres inocente? Viendo este historial. Yo vi y no era inocente. Me vi como culpable, y como decía el himno que cantamos recién, decía en una parte: huí porque mi peligro vi. En el himno Cariñoso Salvador. Huí porque mi peligro vi. ¿Ves tu peligro aquí en esta ley? Entonces, siendo esto una verdad, quiero que vayamos a 3 textos bíblicos, y antes hacernos unas preguntas. Sobre esta base, la realidad miserable y defectuosa es la siguiente: que los hombres son malos. Y yo hago una pregunta, y la pregunta que toda persona debiese haber hecho alguna vez en su vida, si se cree salvo: ¿cómo pueden los hijos de Adán, malos y culpables, tener esperanza de poder enfrentar a Dios como un juez del universo? ¿Cómo yo puedo enfrentar, siendo malo, a un Dios justo que me dice que sin santidad nadie verá a Dios y yo no soy santo? ¿Cómo? ¿Cómo puede un Dios justo sonreírme? ¿Cómo podemos pensar siquiera que Dios escucha cuando la gente dice, le decimos a la iglesia, a la gente que viene a la iglesia: oiga, yo tengo una necesidad, mi familia está enferma, quiero que oren por mi familia? ¿Tú crees que Dios quiere sanar a tu familia? O muchos misioneros que van a esas misiones, entre comillas, que no son misiones sino son campos recreacionales. Muchos van y dicen, les llevan alimento y bien, y se dedican a la acción social. Y piensan porque le han hablado de Jesús y porque le llenaron la guatita a esas personas también. Pero ¿qué es mejor? ¿Llenarle la guatita a un niño sin Cristo y ese niño se vaya al infierno con la guatita llena? ¿O salvarlo de su miseria espiritual? Y si es posible en su vida, llenar la guatita. Lo mismo. La gente no necesita sanarse de su enfermedad, la gente no necesita sanarse de sus problemas emocionales, la gente necesita a Cristo, necesita un Salvador, necesita que alguien lo salve de la condición pecaminosa en la cual se encuentra, necesita que alguien lo rescate del lodo cenagoso de sus maldades, necesita que alguien lo salve de sus miserias espirituales. Eso necesita el hombre. Y por eso Job hace la pregunta en Job capítulo 9, versículos del 2 al 3. Y quiero compartir este texto. Me gustaría que pudiese leer ¿qué nombre? Brenda. Job 9, del 2 al 3.
Andrés, Job 15 del 14 al 16 y Claudio, Job 25 del 4 al 6. Y el Job 9 del 2 al 3. Es la misma pregunta, pero expresada de manera distinta. Y es la misma inquietud de Job y es la misma inquietud que tuvo todo pecador. Léelo, Brenda. Y ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios si quiere contender con él? No se podrá responder a una cosa de mil. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Sabe qué significa la palabra justificación? Viene del término dikaios, como explicaba bien el hermano Diego, y el término dikaios significa justo y recto. Pero la pregunta es, ¿cómo se presentará el hombre justo y recto delante de Dios? Esa es la pregunta. Job reconoce y va a decir, porque la santidad de Dios es más blanca que la luna y yo soy culpable, ¿cómo podré ser recto delante de Dios? Miren lo que dice aquí en Job 15 del 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Amén. Y miren lo que añade Job 25 del 4 al 6. Del 4 al 6 ¿Sí? dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, y las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Mientras Dante Gebel te dice, tú eres grande y eres un exitoso y un campeón, Job te dice, tú eres gusano. Mientras Marcus Witt y muchos cantantes te dicen, tú eres el mejor y lo único, tú eres un campeón y debes hacer un campeón de ti, como dice el Logan de Milo y de esta iglesia Lakewood. Tú eres el campeón. Saca el campeón que hay en ti. Saca el campeón de que hay en ti. Job te dice, ni aún las mismas estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos que el hombre que es gusano, que es vil, que es aborrecible, que traga iniquidad como si fuese agua. Por tanto, este es el dilema de la justicia. Es la pregunta que hizo Job y el dilema de la justicia que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está como expresada de la siguiente manera: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero en el Antiguo Testamento está de la siguiente manera. En el Nuevo Testamento, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haremos para ser salvos? Cuando Pedro predica el Evangelio, la gente pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? Es la pregunta que debiese hacerse todo pecador si cree que ha sido salvado. ¿Qué haré para ser salvo? Si tú no has llegado a esa conclusión y esa pregunta, el dilema de la justicia, probablemente nunca has inquirido respecto a la justicia de Cristo y tu alma no ha sido salva. Y es mejor que escuches este mensaje expuesto así, conforme a la Escritura, porque en vez que te estés falsamente engañando. Es duro, y de hecho yo ahora le voy a contar brevemente, que cuando yo escuché el mensaje del Evangelio por primera vez, cuando me fueron expuestos, a mí no me contaron, no hablaron de la justicia de Cristo. Yo soy salvo hace 3 años y medio, 4 años. Y a mí no me hablaron de la justicia de Cristo. Me hablaron simplemente de la ley que me acusaba. Y yo lo que hice, cuando llegué a mi casa, después de haber escuchado que yo era malo y vil, y la ley de Dios me condenaba, y que no era bueno como yo pensaba, sino que era malo delante de Dios, y Dios me iba a tratar como un malvado y me iba a enviar al infierno si yo hoy día moría. Porque la Biblia dice que hay eternidad en cada uno de nosotros, como dice Eclesiastés capítulo 3, y el libro de Hebreos capítulo 9 nos dice que cada uno después de su muerte tendrá que comparecer ante el juicio de Dios. Entonces, lo que yo hice, llegué y pregunté, ¿qué haré ahora para ser salvo? A mí no me predicaron a Cristo, pero me dijeron, ¿qué haré para ser salvo? Y lo sabía. Mi alma sabía que estaba condenada y perdida. ¿Qué haré para ser salvo? Y fui, oré de rodillas y clamé.
Dios, sálvame que estoy perdido. Dios, sálvame que estoy perdido. Porque nada puedo hacer, estoy perdido. No pensé en hacer ninguna justicia propia. Y aún así, ¿sabes qué? Dios no me concedió la salvación. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14 dice que la salvación no es de quien quiere ni quien corre, sino que de quien Dios tiene misericordia. Y Dios en ese momento no tuvo misericordia. Sino que después, cuando escuché el Evangelio, cuando un predicador lo escuché hablar acerca de Cristo y su justicia, ahí entendí que había esperanza para mí. Y ahí mi conciencia quedó como la conciencia de un inocente que le ha sido dado libertad porque su paga ya ha sido pagada. Antes no. Y Job está con la misma pregunta. ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? Job sabe que es culpable, que ha transgredido la ley, y hay una respuesta bíblica bien hermosa. Yo no quiero excederme el tiempo, pero me interesa enseñar el Evangelio. Quiero contarte de que la respuesta a esta pregunta de cómo se justificará el hombre para con Dios está en la Escritura. Lo primero que debemos saber es que la ley debe ser cumplida, exige obediencia perfecta, y en el caso de no ser cumplida, como ya vimos, merece pena de muerte. Y todos los hombres sin Cristo que están caminando en la calle en este momento respiran maldición de Dios y son prófugos de la justicia. Y Dios espera ardientemente para saciar su justicia, condenándolos eternamente en el infierno. Segundo, y esto es muy importante, ningún hombre caído puede satisfacer la justicia de Dios mediante su esfuerzo, por medio del cumplimiento de la ley. Déjame decirte esto. Tú no puedes hacer nada, y quiero recalcarlo, para contribuir o dar satisfacción a la justicia. Hoy día entiende lo siguiente: has transgredido una ley. Te pongo un ejemplo, y merece ser culpable. Si un criminal asesinase a alguien, este criminal estuviese ante el juez tiene que dictar sentencia. ¿Tú crees que porque el criminal confiesa sus delitos, este va a quedar en libertad? ¿No? ¿Sería justo? No. O si porque dijese nunca más lo vuelve a hacer y realmente nunca lo hace, ¿sería el juez justo si lo deja en libertad? La salvación del hombre no depende de algo que confiese o un cambio de vida, sino que está sentada sobre otra cosa. Y mucho del arminianismo hoy día, o de la doctrina y voy a hacer, perdónenme la expresión, no solamente está en muchas iglesias, pero mucha de la doctrina de obras se encuentra en la iglesia evangélica, que no es evangelio. ¿Por qué? Porque enfatizan que finalmente dependen del hombre. Cuando tú preguntas a una persona, un testigo de Jehová, ¿cómo se justifica? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos te dicen, guarda los mandamientos, sigue en santidad, busca la santidad, y así vas a obtener la salvación. Pero yo le respondo, pero yo no puedo. Yo no puedo ser santo. Pablo me dijo que mediante el cumplimiento lo único que hace es solamente incremento mi culpa. Intentando guardar la ley y salvándome por medio de ello me hago más culpable. Es más, y Jeremías le digo, y Isaías me dice que cada una de mis obras buenas son para Dios trapo de inmundicia. Todas las obras sin Cristo, antes de la reconciliación, antes de la salvación, son obras pecaminosas para Dios. Cada respiro humano, cada pensamiento humano, cada acción, un hombre que ayuda a cruzar a una anciana en la calle, si no es por un hombre salvado y en un hombre salvado, para Dios es abominable. Por tanto, no somos simplemente detractores de Dios simplemente porque cometamos eventualmente pecados, sino porque todo lo que hemos hecho en la vida es pecar. Y pecar y nada más que pecar contra Dios. Pablo entendió muy bien que mediante el cumplimiento de la ley no podía salvarse. Sin embargo, bien de esta realidad, yo voy a presentar un principio. Y este es el principio. En nosotros no hay justicia, rectitud, ni nada bueno. Necesitamos urgentemente de la justicia de otro. De una justicia sustituta. Necesitamos de un sustituto. Y es por eso que el plan de Dios, mediante
de la justicia que Él pide es que esta justicia sea satisfecha. Nosotros hemos transgredido la ley. ¿Y sabes qué? Dios nos pide a gritos, y Dios pide a gritos justicia, justicia, justicia. Que alguien pague. Si a ti Dios no te deja libertad o no te va a hacer salvo porque tú confieses o cambies, sino porque alguien pague. Tú puedes confesar tus delitos, tú puedes intentar arrepentirte, pero necesitas que alguien pague. Porque si no hay pago, no hay perdón de pecado. ¿Sabes qué? Dios no perdona. Y siempre digo esto y genera un poco de conflicto a la mente. Pero déjame enseñarte que Dios no perdona de la manera como nosotros no entendemos que Dios perdona. Nosotros entendemos que Dios perdona simplemente confesando nuestros pecados. Pero Dios no perdona por confesar nuestros pecados. Y tú me dirás, pero primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Sí, pero eso es para los salvos. No para los no salvos. La pregunta es ¿cómo Dios perdona? Hebreos 9:22 dice lo siguiente. El texto dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Y la palabra remisión significa perdón. O sea, si la sangre no corre, si no hay un sacrificio, Dios no perdona. Si alguien no paga, Dios no perdona. ¿Entiende? Tienes que pagar por tus culpas. Alguien tiene que pagar. Hay dos opciones. ¿Pagas tú o paga otro? Y ese otro es Cristo, que se ofrece y ofreció su vida para pagar y pagó efectivamente por aquellos a quien representaba. Dios tenía que satisfacer esa justicia que había sido quebrantada, ¿cierto? Nosotros hemos quebrantado la ley y Dios, como juez justo, tiene que condenar eso. Pero Cristo se ofreció para satisfacer esa justicia. ¿Cómo? Primero, Él se revistió de nuestra naturaleza. Vamos a leer 3 textos. Hebreos 2:17, Andrés, Hebreos 10:5 y Brenda, Filipenses 2 del 5 al 8. El primer aspecto, como Cristo satisfizo la justicia en lugar de los pecadores, es primero mediante el revestimiento de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque la culpa era la culpa humana y por tanto como hombre debía padecer. Dios no podía perdonar por medio de un castigo sustituto de un animal. Eso no en ningún momento de la historia fue efectivo. Sino que el hombre tenía que pagar. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento nunca perdonaron ningún pecado. Así lo dice Hebreo. Sino que un hombre tenía que pagar. Y él, en primer aspecto, tenía que cumplir la siguiente condición para pagar: revestirse de nuestra naturaleza. Comienza Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Tenía que ser semejante a sus hermanos, en lo cual a Dios se refiere. ¿Con qué propósito? Para expiar el pecado de los suyos, su pueblo. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Es el Salmo 2. Y Brenda, Filipenses 2 del 5 al 8. De esta manera, como lo estamos leyendo, era la condición por la cual Dios, como el sustituto, se iba a presentar al mundo, primero revistiéndose de nuestra naturaleza. ¿Con qué propósito? Que mediante su cumplimiento y obediencia y mediante su padecimiento cancelara sustitutivamente el pecado de los pecadores. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Cristo debía haberse revestido de nuestra naturaleza, y ahí dice que se hizo semejante a los hombres, ¿cierto? Él se revestió de nuestra naturaleza. Ahora, no solamente esto, sino que como la transgresión había sido cometida por el hombre, él tenía que vestirse como hombre para venir a cumplir lo que el hombre no cumplió. Entonces, Dios, en su plan de salvación, ha dado, ofrece, o Cristo cumple la expectativa que nosotros no cumplimos, dando satisfacción a la ley que nosotros no cumplimos mediante su cumplimiento y obediencia. Ese es el segundo punto. O sea, no solamente se revistió de nuestra naturaleza, sino que con la naturaleza semejante a sus hermanos, Él cumplió lo que nosotros no cumplimos. ¿Y qué significa esto? Mediante ese cumplimiento, Él da satisfacción a la justicia de Dios, en un primer sentido. ¿Ya? Y por eso el Mateo 5:17 y Romanos 5:19 nos van a decir que Él cumplió y obedeció por nosotros. Mateo 5:17 y Romanos 5:19. 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplir. Se acusaba que Jesucristo no cumplió la ley porque no guardaba el sábado según los fariseos, sino que él transgredía la ley, pero la verdad es que él nunca transgredió la ley, él la cumplió. Y el cumplir la ley no es una información que nosotros sabemos simplemente cuando estudiamos a Cristo, sino que el cumplimiento de la ley tiene que ver con el Evangelio, porque por medio del cumplimiento de la ley la justicia de Dios fue satisfecha en un primer sentido. ¿Ya? O sea, aquel que tenía que pagar tenía que ser inocente, y él es inocente mediante el cumplimiento. ¿Me entiendes? Romanos 5:19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese hombre primero que por medio de su desobediencia todos fuimos constituidos pecadores? Adán. Y por medio de la obediencia de uno, que es el segundo Adán, que habla 1 Corintios, muchos fueron constituidos salvos. Los muchos. En un primer sentido habla de manera universal y en segundo sentido un aspecto limitado. ¿Ya? Por tanto, 5:19. Sí. Por tanto, Dios ha dado satisfacción a la ley mediante el cumplimiento de la obediencia. Cristo cumplió la ley y la obedeció por nosotros, y en ese aspecto Él se ofrece como sustituto en lugar de nosotros. Nosotros hemos desobedecido la ley, Cristo la obedece. Nosotros hemos transgredido todos los mandamientos, Cristo los cumplió. Nosotros hemos odiado al Padre, Cristo amó al Padre mediante su cumplimiento. Él nunca mintió, Él nunca robó, Él nunca dijo una mala palabra. ¿Y sabes qué? La fe cristiana no es creer que Dios puede hacer cosas. La fe cristiana que habla en la Escritura en el libro romano, la fe de Abraham, fue esta: que Cristo cumplió la ley en mi lugar. El primer aspecto de la fe, por la cual el hombre es justificado, y posteriormente Pablo diría en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el versículo más amado, el de la Reforma. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nada de lo que nosotros podamos hacer, sino mediante la fe que nos presenta Cristo. Entonces, la fe está puesta, la fe en sí no salva, sino lo que salva es el objeto de la fe. Y el objeto de la fe, primero, es la obediencia perfecta de Cristo. Y en eso debe estar la fe del creyente, para ser salvo. El segundo aspecto por el cual Cristo dio satisfacción a la justicia del Padre es que Él recibió la ira en lugar de nosotros ante el Padre. Siempre se nos habla de que Cristo murió en la cruz, y Juan 19 hace una descripción hermosa de cómo el Cordero fue
muerto en lugar de los pecadores, llevado al matadero, cumpliéndose así el Salmos, el Isaías 53, ¿cierto? Y el Salmo 22, etc. Pero hoy día, cuando hablamos del Evangelio, lo que muchos grupos evangélicos han hecho es presentar al Cristo dramático que muere por los pecadores y muere en la cruz, resucita, pero sin ningún sentido con el Evangelio. Generalizado. Que finalmente Generalizado. De hecho, las películas de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, muestran a este Jesús, ¿cierto?, con las costillas, ¿cierto?, abiertas, todo expuesto, muy inmolado. Pero la pregunta es, ¿qué relación tiene eso con mis pecados? No se responde esa pregunta. Se habla que Cristo pagó por mis pecados, pero ni siquiera se sabe quién le pagó, cómo le pagó y qué significa eso. Por tanto, lo segundo aspecto que Cristo hizo es que Él primero cumplió lo que nosotros no cumplimos y habiendo hecho eso, pagó lo que nosotros debimos haber pagado. Y cuando me refiero a esto, no me refiero de manera universal. Yo, y lo digo abiertamente, no creo ni creemos como iglesia que Cristo pagó por todos los que hoy día están en el infierno. Por Judas y por muchos que hoy día están en tormento. No creemos. Creemos que Cristo pagó por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Esos son los todos en la Escritura. Ellos son los muchos. Ellos son su pueblo. Ellos son la descendencia de Abraham, que habla en los textos que leímos. Ellos son aquellos que el Padre le dio en Juan capítulo 17. Ellos son las ovejas, en el libro de Mateo que dice, las ovejas, yo doy mi vida por mis ovejas. Ellas son los que aplauden en el libro de Apocalipsis. Ellos son los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, los predestinados en Romanos. Ellos son los que están escritos en el libro. Los que están escritos en el libro de la vida. Ellos son. Y por ellos Cristo representó su obediencia por medio de su cumplimiento. Por medio de ellos Cristo también padeció. ¿Cómo? Sustitutoriamente, recibiendo la ira de Dios en lugar de nosotros. Y para eso tenemos muchos textos, pero vamos a remitirnos simplemente a tres. A 4. Romanos 3, del 25 al 26. ¿Lo leo? Ya. Romanos 3, del 25 al 26. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que nos dice el texto es lo siguiente, que Cristo recibió la ira en lugar de nosotros. El término propiciación, si tú lo averiguas en cualquier diccionario bíblico, significa recibir la ira en lugar de otro. O sea, no solamente Cristo fue clavado, sino que Cristo ahí en esa cruz recibió la ira justa de Dios en lugar de nosotros. Dios mató a Cristo. Dios castigó a Cristo. Dios inmoló a Cristo y lo hizo padecer tratándolo como un pecador. Pero ahí tenemos un problema. Y es el siguiente problema. En el texto de Proverbios 17:15 dice que Dios no castiga al inocente y no le otorga al que castiga al inocente y al que justifica al impío. O sea, Dios no trata al inocente como culpable ni al culpable como inocente. Eso es lo que me está diciendo el texto que leímos. El primer texto, uno de los segundos que leímos, Proverbios 17:15. Entonces, la pregunta es, si tú me dices, hermano Claudio, que Dios castigó a Cristo, la pregunta es, ¿por qué lo castigó si él no era inocente? Y la respuesta está aquí, en el término imputación. La Biblia nos enseña, en el libro de Gálatas 3:13, Isaías 53:6, 2 Corintios 5:21, que Dios cargó nuestros pecados en Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo se hizo maldición. Isaías 53:6 dice, y sobre él fueron arrojados los pecados. Dios arrojó los pecados en Cristo.
2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado. Siendo una verdad eso, el que era inocente, justo y santo, ya no lo fue más. Pero quiero aclarar algo. No estoy queriendo decir que ninguno de esos pecados que nosotros que fueron arrojados en Cristo contaminó o afectó alguna facultad del alma, de la mente o el cuerpo de Cristo. En ninguna manera. Solamente Él padeció sustitutivamente como representándose, vistiéndose de nuestra iniquidad. Y Él, cargando nuestra condenación, cargando todos los pecados y la miseria de nosotros por haber transgredido la ley de Dios, de todos los escogidos que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, estaban en Cristo, fueron arrojados en Cristo. Toda la equivalencia, como dice el hermano Charles Spurgeon, la equivalencia de todos los pecados y todos los infiernos por cada uno de esos pecados y los castigos y la eternidad de las culpas fueron arrojados en Cristo. Para que mediante Dios aplicando su ira en el Hijo, la justicia de Dios fuera saciada en Cristo. Y ese es el segundo aspecto por el cual el Padre satisface su justicia castigando a Cristo en lugar del pecador. Esta es la muerte vicaria de Cristo, o como se utiliza la teología vicaria, que significa representativa, y esta es la muerte sustitutoria de Cristo, en que un inocente paga por el culpable, siendo culpable y vestido de iniquidad. En el Antiguo Testamento estaba el animal, ¿cierto? Levítico 16 y 17 no hablan de que había un animal el cual el sumo sacerdote ponía sus manos en él y virtualmente, lo digo, o simbólicamente comunicaba él sus pecados al inocente. Y finalmente el que pagaba no era él, sino el inocente, que era degollado o abandonado en el desierto. Cristo cumplió los dos aspectos de ese sacrificio. Cristo fue inmolado, su sangre fue derramada y ese fue el precio de nuestra redención, como dice Efesios 1:7. Y no solamente eso, sino que fue abandonado por el Padre. Y por eso él gritó: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre, frente a él, como estado de iniquidad, tuvo que abandonarlo. Dios no tiene comunión con el pecado. Cristo se vistió de iniquidad. Y en un aspecto que nosotros no podemos explicar, el Padre lo abandonó. Aún siendo el mismo Dios y consustancial con Dios, indivisible. Recibió la ira en nuestro lugar. Creo que las hermosas palabras de Isaías 53 lo describe muy bien. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, ¿cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz, el castigo para nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará como resultado de su fruto, de su padecimiento? Toda la descendencia de Abraham, todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, unidos. Y mire el versículo 10, y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada. Isaías 53. También yo creo que representa muy bien todos estos textos. Usted lo puede encontrar en el 1 Juan 4:10, y en la propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? En 1 Timoteo 2:6, Romanos 8:2. Y por lo tanto Pablo llega a la conclusión después de esto y dice: mira, esta es la fe en Jesucristo. Y responde la pregunta de Job: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Y Pablo responde: solo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo cuando digo? Y la fe en Jesucristo significa en la obra de lo que Él hizo, en lo que Él enseñó y lo que Él es. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y qué dijo? No eres salvo por obedecer los mandamientos. No eres salvo por repetir una oración, por pasar adelante y repetir una oración y confesar tus pecados. No eres salvo por eso. Eres salvo solamente por lo que dice Pablo en Romanos 1:17.
porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Y ese fue el texto que Martín Lutero, cuando lo vio, él entendió. Y dijo, no depende del canto de misas, no depende de peregrinaciones, de visita a Roma, de cantos, de ofrendas, de indulgencia, no depende de nada de eso. Mi salvación no está puesta en nada de lo que yo puedo hacer, solamente por medio de lo que Cristo hizo, y por tanto le dijo al vicario, mi justicia está en Cristo. ¿Por qué? Por medio de la fe en lo que Él hizo por mí. ¿Cómo eres salvo? Creyendo por fe y para fe. Y esta fe no es una vacuna que tú haces una vez y estás listo para toda tu vida. Por fe y para fe, creyendo día a día esto, eres salvo. ¿Y sabes qué? La fe no está en el hombre. La fe es don de Dios. Por tanto, ¿cuál debe ser tu clamor si quieres ser salvo? Dios, dame la fe y salva mi alma de la condenación, porque yo perezco. Por el camino que he ido toda mi vida y el que voy y han ido mis padres, estoy totalmente muerto. Sálvame por medio de la justicia de Jesucristo en que perezco. Sálvame por medio de tus misericordias. Debe ser la oración que tuvo el publicano. Sé propicio a mí, pecador. No como la oración arrogante que decía, Dios te doy gracias por este pobre publicano, porque yo no soy igual que este pobre publicano. Debe ser tu oración como la oración de la oveja que estaba en el precipicio tirada, ¿cierto? Y el buen pastor la fue a buscar. Clama que el pastor venga a buscarte y a salvarte, porque la salvación no depende del hombre, sino que depende enteramente en su proceso completo del Señor. Y si no entiendes eso, si crees que aún depende de ti, me gustan las palabras de Martín Lutero y en la misma palabra de Pablo en un sentido. Cualquiera que atribuye su salvación al libre albedrío no conoce la gracia y no conoce a Jesucristo. Porque cualquiera que introduce obras a la salvación no ha conocido el Evangelio por la sola gracia. Porque si es por gracia ya no es por obra, de modo que la gracia ya no es gracia. Este es el Evangelio de la gracia. Para terminar, Cristo recibió la ira de Dios en nuestro lugar y sufrió los padecimientos por nosotros. ¿Cómo eres salvo? Vamos a leer Romanos 5. Vamos a leer primero Romanos 4, del 4 al 5. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra. ¿Dice que obra? No, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiero aclarar algo, que los hermanos puritanos, los puritanos fueron los creyentes en el tiempo del 1500 al 1700, ¿ya? Los de la iglesia fueron hermanos que predicaron el Evangelio. Ellos vivían, se les llamaban puritanos por la forma pura en la que vivían. Y ellos leyeron un libro puritano de John Becker, Haight Becker, así. Y él hablaba acerca de que los puritanos creían esto: la fe nos salva. Porque cuando hablamos de justificados pues por la fe, no estamos diciendo que la fe en sí salva, sino que el objeto de la fe salva. La fe en sí no salva. Como dijo Juan Calvino, no es el vaso, sino el contenido del vaso lo que tiene el valor. La fe es el medio que presenta a Cristo. No es nada más que eso. Por tanto, como dice Pablo, dice que solamente el hombre es salvo sin obras por fe. Y Romanos 5 llega a la conclusión Pablo, después de haber condenado al hombre en el capítulo 1, de haber condenado al hombre en el capítulo 2 y condenado a toda la raza humana en el capítulo 3, llega a la conclusión en el capítulo 5: solo somos justificados por fe. Leamos Romanos 5, 1 al 4 y el 8 al 9 y concluimos. Justificados pues por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué dice tenemos paz para con Dios? Porque antes éramos enemigos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Cuando Cristo padece en lugar de nosotros, las demandas de justicia de Dios por medio del quebrantamiento de la ley son saciadas. Y cuando nosotros creemos por fe en Cristo, en su obra, y reconocemos que lo que Él hizo y creemos en su suficiencia, sin atribuir ninguna participación de nosotros en eso, cuando Dios obra por medio de su Espíritu Santo a través de eso, ¿sabes qué? Puede decir como Pablo, ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley no me condena. Aún la ley me muestra lo que es pecado, pero la ley no me condena. Porque ya fue uno condenado en mi lugar, Cristo. Ya uno pagó por mí, Cristo. Y no hay otro discurso en mi vida que Cristo. Pero ¿te das cuenta lo que hemos hecho, como dice un hermano? Hemos hecho que la gente pasa adelante, repite una oración y lo abrazamos después porque se ha integrado a la familia de Dios. Sin presentarle el Evangelio. Quiero decir algo, y va a sonar mucho cante. Este no es mi Evangelio, ni el Evangelio de esta congregación. Es el Evangelio de Abel, es el Evangelio de Abraham, es el Evangelio de Isaac, es el Evangelio que le fue presentado a Adán y Eva, es el Evangelio que le fue presentado a Moisés, es el Evangelio que le fue presentado a David, es el Evangelio que le fue presentado al pobre Job, es el Evangelio que le fue presentado a Isaías, Jeremías, es el Evangelio que le presentado a Pablo, a los apóstoles, es el Evangelio que presentó Pablo, es el Evangelio que presentó Juan, es el Evangelio que presentó Marcos, el Evangelio que presentó Mateo. Es el Evangelio que ha salvado y salvará a todos los creyentes a través de la historia. El único Evangelio. Y quiero decir algo. Si por el nombre de Evangelio he escuchado otra cosa, no es Evangelio. Y dudo que esa persona sea salva. Porque lo único que hace salvo a un creyente es el Evangelio. Y Pablo, y quiero ser bastante enfático en esto, Pablo me dice en 1 Corintios que yo no puedo tener comunión con uno salvo en cosas espirituales. Entonces podríamos decir que cualquier otro